Podemos hacerlo con una oración al Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, rezando por todos los que vamos a participar en esta conferencia virtual, en un tema tan importante. Quiero tomar una oración del Papa Francisco que nos inspire, especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Oh María, resplandece siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, para que como en Caná de Galilea pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a tu voluntad del Padre y hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San Francisco de Sales, ruegue por nosotros. Muy bien, un saludo para todos, ¿no es cierto? Después de la oración, y no sé si cabe ahora, yo tenía una reflexión muy cortita para iniciar el momento, pero cuando ustedes me digan que son los anfitriones en este momento, Isabel y Robert. Estás muda, no te escucho, no te escucho. Muda, ya. No, tienes tú la palabra, Jorge. Habla, por favor. Muy bien. Bueno, doy primero que nada saludo a todos los que nos están escuchando, a todos los que están conectados en este minuto. Un saludo para todos los queridos feligreses que se interesan en este tema tan importante para nuestra vida cristiana. Y un modo muy especial a Rafael, que nos va a dirigir esta conferencia. Les digo una palabra que había pensado para este momento y la expreso así, ¿no? Queridos amigos aquí presentes, para el Consejo Pastoral Parroquial de San Francisco de Sales, ante el cambio de época que vivimos como sociedad, nos ha parecido importante poder profundizar desde hace algunos años en lo que la Iglesia define como la catequesis permanente de la fe. Es por ello que nuestra comunidad parroquial está realizando un esfuerzo creciente y sostenido para abrirnos a diferentes materias de la cultura actual, que ayuden nuestra formación en diversos campos, filosóficos, teológicos, científicos y culturales, en relación con el desarrollo de la fe cristiana, que nos permitan crecer en un conocimiento orgánico de la misma. En el caso de la temática científica que hoy nos reúne virtualmente, es importante recordar que religión y ciencia son dos pilares fundamentales de la cultura. La primera busca comprender los eventos de la naturaleza, mientras que la segunda ofrece un significado al mundo que va descubriendo la misma ciencia y la técnica. En este camino hoy tenemos la alegría de recibir por segunda vez a don Rafael Vicuña, padre de familia, destacado bioquímico de la Universidad de Chile y doctor en biología molecular. En la actualidad es profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica, ha sido decano de esta unidad entre los años 2006 y 2009. Hace algunos años fue nombrado miembro del Consejo Pontificio de la Cultura por el Papa Francisco, junto a otras destacadas personalidades. Quisiera agradecer su presencia en esta casa hoy virtual para ayudarnos a relacionar dos realidades, la fe y la razón, que por mucho tiempo y razones históricas vivieron separadas y en alguna medida todavía permanecen, pero que nunca debieron estarlo. El tema de esta noche ciertamente es fascinante, especialmente por el contexto de pandemia que estamos viviendo como humanidad, nuestra casa común al cuidado de una naturaleza invisible. La presentación en esta ocasión se relaciona de una manera directa con la encíclica Laudato Si, que cumple 5 años desde su publicación, demostrando cada vez un mayor valor en su búsqueda por llamarnos a una conversión ecológica que nos permita proteger, conservar, preservar nuestro bello planeta azul, hasta ahora la única casa conocida para ser habitada por el ser humano. El crecimiento de la ciencia y de la técnica, si de un lado expresa la grandeza del espíritu humano, por otro, en cambio, no estaba acompañado de un desarrollo del ser humano en responsabilidad, valores y conciencia.
Un ámbito que son claramente perceptibles son las consecuencias de un exceso de antropocéntrico, en el que la crisis ecológica, crisis que toca cuestiones que han de ser tratadas simultáneamente, como la contaminación, el cambio climático, el uso de los recursos primarios y la pérdida de la biodiversidad, desigualdad planetaria, deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social. Ante la aceleración y la complejidad del problema ecológico, los últimos papas han invitado constantemente a una conversión ecológica, profunda, capaz de tocar la esencia del ser humano, allí donde, en último análisis, anida la raíz del problema y también la solución. Los invito a que en esta noche podamos escuchar, gracias a la síntesis realizada por un científico católico tan destacado a lo largo de su vida, algunos aspectos de esta fascinante realidad. Volemos con las dos alas con las cuales el Señor nos ha dotado, la fe y la razón, para que a través de la creación podamos llegar hasta su persona y gozar de su vida. Hasta ahí mis palabras de introducción y de acogida, ¿no? A todos los que nos se comunican, se conectan esta tarde y en forma muy especial a usted, don Rafael, que nos está siendo parte ya de nuestro equipo, ¿no? Y nos está apoyando ya con tanto cariño y con tanta dedicación, y lo dejo en sus manos ahora esta presentación. Rafael, antes de que empieces tu presentación, quisiera recordarle a las personas que nos acompañan que habrá un espacio al final de la presentación para responder a las preguntas que haga cada uno o que puedan hacer, las cuales por favor les vamos a pedir que las envíen al chat de esta plataforma, y nosotros las iremos ordenando. Así que pueden ir escribiendo las preguntas en cualquier momento, ¿no? Al final nosotros vamos a hacer un resumen de las preguntas para que Rafael nos pueda contestar. Así que Rafael, tienes tú la palabra. Bueno, muchas gracias padre por su invitación. Agradezco también a Robert Holmes y María Isabel Harvey por esta invitación. Me da muchísimo gusto estar con ustedes casi justo 3 años después que estuve la primera vez. Y esa vez, según recuerdo, hicimos una presentación general de ciencia y religión, y ahora vamos a hacer algo más específico con ocasión de los 5 años de Laudato Si. Y cuando conversamos con Robert, yo le propuse hacer algo bastante distinto, ¿no? Porque han habido muchas, por cierto, debates y foros acerca de Laudato Si, muy interesantes, y yo le propuse hacer un enfoque diferente porque, bueno, soy bioquímico en realidad, pero también soy microbiólogo, trabajé 40 años en el laboratorio con microorganismos. Entonces hay una parte tan importante de la naturaleza que no vemos con nuestros ojos, y eso hace que la dejemos un poco de lado en circunstancias que es demasiado importante para la sustentación del planeta. Y voy a poner algunos ejemplos de la actitud humana, antropocéntrica, como decía el padre, y que muchas veces en forma involuntaria nos lleva a dejar de lado el rol fundamental que tienen los microorganismos. Entonces, cuando hablamos del cuidado de la casa común, nos tenemos que cuidar de mantener las especies, las cebras, los papagayos, etcétera, pero también los microorganismos por las razones que yo les voy a dar a continuación. Y he preparado un PowerPoint, así que voy a compartir pantalla. Aquí lo tengo. Bien, espero que todos lo estén viendo bien. Sí, lo vemos muy bien. Muy bien. Bueno, entonces, un par de menciones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me...? Ahí está. Un par de menciones a Laudato Si. Y por cierto, muy selectivas para el asunto que nos preocupa hoy día. Entonces, si nos vamos al número 23, por ejemplo, el Papa nos señala que numerosos estudios científicos señalan que la mayor parte del calentamiento global de las últimas décadas se debe a la gran concentración de gases de efecto invernadero emitidos sobre todo a causa de la actividad humana. Yo creo que nadie discute hoy día que está habiendo un calentamiento global, pero la gran controversia es cuánto está contribuyendo la actividad humana a ese calentamiento. Y eso es muy, muy discutible, y el Papa ha sido un poco osado acá. Él tiene razón. Hay muchos estudios científicos que señalan que la actividad humana es causante del calentamiento global, pero bueno, no es tan claro, ¿no? No es tan claro. En fin.
pero que está ocurriendo, está ocurriendo. Y por otra parte, un asunto que no quiero dejar de lado yo, especialmente por la importancia de los microorganismos, es la contaminación. Por una parte, el aumento de la temperatura, pero otra cosa que daña nuestra casa común es la contaminación, y ahí sí podemos hablar de la acción humana. Entonces él en el número 20, por ejemplo, dice en el Laudato Si, la exposición a contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, especialmente de los más pobres. Por cierto, el calentamiento global se debe a contaminación atmosférica, pero también hay otro tipo de contaminantes que no tienen que ver con el calentamiento global, pero que están siendo emitidos a la atmósfera y que provocan problemas a la salud. Y el Papa también se refiere, por cierto, a la contaminación en ambientes terrestres y en ambientes marinos. Y él dice en el número 21, se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables. Vamos a entrar a eso entonces y enfatizando siempre el rol de la naturaleza invisible. Perdonen si esto es muy básico, pero un rapidísimo repaso de por qué se produce el efecto invernadero, ¿no es cierto? Tenemos el Sol emitiendo una radiación muy, muy potente que alcanza la Tierra, y la mayor parte de esa radiación felizmente llega a la Tierra y calienta la Tierra. Otra fracción de la radiación rebota en la atmósfera. Otra fracción de la radiación al llegar a la Tierra rebota hacia arriba, no como la anterior que nunca entró porque rebotó en la atmósfera, pero esta llega a la Tierra y es emitida nuevamente a la atmósfera y se va al espacio. ¿Qué pasa con el calentamiento global? ¿Por qué se produce? Porque cuando en la atmósfera hay una cierta concentración de algunos gases, como el anhídrido carbónico, el óxido nitroso y el metano, estas partículas de gas atrapan esta radiación que está rebotando para irse, ¿no? Esta radiación que llegó a la Tierra, pero que está rebotando para salir al espacio a través de la atmósfera, y entonces atrapan esa radiación y la distribuyen por el resto de la atmósfera, y por lo tanto esa radiación no se va al espacio de vuelta y se queda en la atmósfera calentando la Tierra. No es malo que haya un efecto invernadero. Yo les quiero decir que si no hubieran gases de efecto invernadero en la atmósfera, la temperatura promedio de la Tierra sería menos 18 grados. O sea, sería una bola de nieve la Tierra. Pero gracias a que tenemos normalmente gases que tienen efecto invernadero, la temperatura promedio de la Tierra, promedio, es de 14 grados. El problema es cuando la cantidad de estos gases empieza a aumentar. ¿Y por qué aumenta? Aquí tienen ustedes, estoy poniendo contaminación atmosférica, en este caso principalmente a través de la producción de gases de efecto invernadero, anhídrido carbónico, el metano, que es 30 veces más poderoso que el anhídrido carbónico en cuanto a efecto de calentamiento global, y el óxido nitroso, que es 300 veces más. O sea, un 300avo de óxido nitroso tiene el mismo, la misma capacidad de calentamiento que una parte de CO2. Entonces, típicamente, actividad industrial. Estoy pensando aquí en la liberación tanto de material que tiene capacidad como estos gases, ¿no es cierto?, efecto invernadero, como también de material químico tipo polvillo, ¿no es cierto?, que es suspendido en el aire. Así que estoy hablando de los dos tipos de contaminación, típicamente la actividad industrial. Todos sabemos las regulaciones que paulatinamente han ido poniendo tanto organismos nacionales como internacionales para hacer un ambiente más limpio, y se ha progresado muchísimo en esto. De partida, y yo pienso que casi todo lo que estamos viendo aquí de emisión aérea es principalmente vapor de agua, así que no hay que preocuparse. Pero claro, la actividad industrial intrínsecamente produce polución y también produce gases invernaderos. El caso del metano es bien interesante, porque el metano lo producen, hay dos fuentes de producción de metano. Por una parte, los volcanes, un poco, pero una gran parte del metano es producido por microorganismos, y entre ellos microorganismos que están en el rumen de los rumiantes. Entonces aquí tienen una comparación que encontré en el internet
En un año, un auto produce 12.000 libras, dice aquí, de dióxido de carbono, y en un año 2 vacas producen 504 libras de metano y es más o menos el mismo poder, estas 504 libras que tienen estas 12.000 libras de dióxido de carbono, el mismo poder en cuanto a efecto invernadero. Y ustedes saben que uno de los problemas que tiene la agricultura hoy día en la actividad ganadera es precisamente la cantidad de metano que produce. También se enriquece el aire de compuestos de gases de efecto invernadero y de contaminantes, por cierto, con los incendios. ¿Y qué pasa con los incendios? Todos hemos leído en la prensa los incendios, por ejemplo, del Amazonas, ¿no? ¿Qué es lo que nos preocupa? Y aquí hay bastante información, así que yo los voy a ayudar. Dice, la Amazonia en llamas. La Amazonas es considerado el pulmón del mundo debido a que alberga, bueno, aquí está, 30.000 tipos de plantas, 2,5 millones de insectos, 2.500 tipos de peces, 550 tipos de reptiles, 1.500 tipos de aves, 500 tipos de mamíferos. Bueno, está muy bien y hay razones para preocuparse entonces de la extinción de esas especies con motivo de los incendios, pero lo novedoso que tiene esta presentación que le estoy haciendo a ustedes es que los quiero llevar a lo que no dice ninguna prensa, ¿no? Es qué está pasando con la población microbiana y por qué es que nos tenemos que preocupar de eso. También está la contaminación terrestre por múltiples razones. Aquí ustedes la ven con sus ojos, así que todas las industrias, ya sea de plástico, textiles, de productos químicos, de agroquímicos, etcétera, la actividad minera con los relaves, el desecho de basura, de desperdicios, de productos químicos, etcétera, múltiples fuentes de contaminación y de nuevo sabemos que el hombre está preocupado de esto y que los países tienen legislaciones para cautelar la mantención del ambiente. Yo quiero referirme particularmente, además de los ambientes atmosféricos y terrestres, a los marinos, asunto que el Papa en Laudato Si le dedica el número 174 completo, la contaminación de las aguas, porque les quiero decir que los océanos son muy, muy importantes en cuanto a la actividad microbiana que hay en ellos para sustentar el ambiente de la biosfera de la Tierra. Todos hemos visto que en estos momentos, mientras estamos reunidos, ¿no es cierto?, hay un vapor, el Huacayo, cerca de las Islas Mauricio, cerca de Madagascar, que está despidiendo no sé cuántas toneladas de petróleo en el mar. Hoy día, ustedes leyeron en la mañana en el diario El Mercurio, sale la noticia de cómo están delfines llegando varados a las playas, algunos de ellos muertos, en la isla de Mauricio, por efecto del derrame de petróleo. Típicamente, entonces, nos estamos preocupando de algo que es muy razonable, muy bien, de los efectos en la fauna que vemos y también en la flora que vemos, de las contaminaciones de los océanos, en este caso petróleo, que lamentablemente son cada vez más comunes. Les quiero llevar a la situación de los plásticos en los océanos. Aquí hay un montón de información, así que acompáñenme aquí donde, no sé si están viendo la flecha. Aquí dice, todos los años, aquí, every year, 8 millones de toneladas de desechos plásticos en el océano. Entonces yo tomé mi calculadora y llegué que más o menos cada hora se vierte al océano 1.000 toneladas de desechos. ¿Qué son esos desechos? Bueno, bolsas plásticas, botellas de bebidas, redes que dejan los pescadores, líneas, todos esos plásticos que vienen, típicamente esas cajas plásticas de las cervezas, muebles de terraza, neumáticos, etc. Pero lo más grave de todo, bueno, y por eso es que ya les voy a decir qué es lo más grave de todo. Por supuesto que los científicos y la sociedad está preocupada de lo que le pasa a los animales y a las plantas. Miren esta ave, por ejemplo, que es una ave marina y que está abierto aquí, después de muerto, ¿no es cierto?, se le ha abierto el estómago, está lleno de plástico. Está lleno el océano de tortugas enredadas en bolsas plásticas, de aves enredadas en redes, de focas, de animales marinos enredados, de ballenas. Por favor, métanse al Google, al Internet,
Es una lástima muy, muy grande el tremendo daño que le estamos produciendo a la fauna marina. Hay una publicación científica, que yo la tengo, por cierto, donde dice, cada año hay 100.000 animales marinos que mueren por digestión o por enredos con plástico. Muchos animales marinos digieren plástico creyendo que es alimento. Esa situación es particularmente grave en el caso de los microplásticos. Los plásticos se degradan muy, muy lentamente, muy lentamente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con el efecto de las olas, con la luz ultravioleta? Los plásticos se empiezan a fragmentar. Entonces, aquí yo estoy mostrando una botella, no sé si la ven, Sí. degradándose no molecularmente, sino que fragmentándose en lo que se llaman los microplásticos, que en la yema de cedeo pueden ver muchos ustedes, pero la verdad es que son incluso más pequeños que eso. ¿Y cuál es el efecto de los microplásticos que lamentablemente no los vemos? Pero si ustedes tomaran una gota del océano, donde fuere, la ponen en el microscopio, verían mucho microplástico. En primer lugar, que ese microplástico es consumido por los peces, creyendo los peces que es plancton, ¿no es cierto? Y esos peces, bueno, esos microplásticos se van a los tejidos de los peces y ya se han hecho muchos trabajos científicos que muestran cómo los pescados que nosotros compramos en el supermercado o en el mercado central, estoy hablando del caso chileno, yo no sé si hemos hecho estudios en Chile, pero créanme que en el mundo se han hecho, cómo está la carne de los pescados que compramos en los mercados llena de estos microplásticos. Hay muchos daños, ¿no? Que no tengo el tiempo de describirles ahora. Pero muchos de estos microplásticos sedimentan al fondo, donde hay muchísima vida, digamos, macroscópica y microscópica, y aquí les voy a poner el título de un trabajo que salió recientemente, que dice así: los microplásticos afectan las comunidades microbianas del sedimento del mar, y también el ciclo del nitrógeno, que es algo que voy a explicar más rato. Es decir, algo que no vemos, como son los microplásticos que vienen lamentablemente de la tremenda polución. Les recuerdo, 1.000 toneladas por hora en el mundo, 1.000 toneladas de plástico, de desecho, que claro, no se degradan y por lo tanto empiezan a fragmentarse. Y eso afecta mucho los sistemas ecológicos, como lo voy a demostrar. Bueno, aquí en este complejo diapositivo lo que yo quiero mostrar es simplemente algo que llamamos los biólogos la red de la vida. Toda la vida está muy interconectada. Los vegetales, con los animales, con los microorganismos, etcétera, en un equilibrio maravilloso entre ellos, entre la vida. Aunque ustedes saben que la vida, esto es más difícil de entender para los no científicos, pero la vida está en desequilibrio con el ambiente. Eso es lo maravilloso de la vida, que se mantiene lejos del equilibrio con el ambiente, pero entre los seres vivos hay múltiples maneras de comunicarse a través de señales químicas, a través de la transmisión de genes, etc. Al punto que esta red global de vida, toda la biosfera, algunos científicos lo consideran como un ser vivo. Fue por eso que James Lovelock y Lynn Margulis propusieron hace algunas décadas que toda la Tierra actuaba como un ser vivo porque toda la Tierra estaba en desequilibrio con el ambiente. Esta es la hipótesis Gaia. Gaia significa la madre tierra. Y es un concepto bien interesante porque da cuenta de que la vida, toda la biosfera es un todo, y que produce un desequilibrio general. Entonces cualquier desajuste que se produzca afecta a toda la biosfera. Y en eso los microorganismos son muy, muy importantes. Es precisamente, lo digo de paso, este desequilibrio que se observa en un planeta con vida, que nos va a permitir a distancia, en términos remotos, deducir si hay vida en otros planetas. Y ya hemos descubierto que hay miles de planetas en otros sistemas solares que se parecen a la Tierra y que tienen agua líquida y que podrían albergar vida. ¿Cómo vamos a saber? Precisamente porque es posible a distancia, con medios remotos, ver si hay desequilibrio. Si quieren podemos volver a eso después en la sección de preguntas. Bueno, algo que ya les he ido adelantando. Si bien nos resulta obvio el impacto en plantas y animales del cambio climático, de la contaminación,
pocos reparan en el gran daño que están experimentando las diversas poblaciones de microorganismos con estos dos efectos, cambio climático o calentamiento global y contaminación. Y esta situación demanda una urgente atención de organismos nacionales e internacionales, puesto que los microorganismos juegan un papel fundamental e insustituible en la sustentación de un ambiente apto para toda la vida del planeta. Bueno, cuando hablamos de la vida del planeta, uno se pregunta, a ver, ¿cuál es la vida? ¿Cómo la podemos distinguir? Bueno, cuando yo iba al colegio, todos los que están oyendo hoy día son mucho más jóvenes que yo, pero cuando yo iba al colegio me decían, hay tres reinos, el reino animal, el reino vegetal y el reino mineral. Por lo tanto, los reinos de la vida eran dos, ¿no es cierto? El animal y el vegetal. Pero la verdad es que los reinos de la vida son 6. Son los animales, las plantas, los hongos, los protistas, las eubacterias y las arqueobacterias. Caramba, esto parece un poco técnico, pero, a ver, la mayoría de los hongos son microscópicos, todos los protistas son microscópicos, los protistas son animales, vamos a decir, de una sola célula, una célula que es parecida al tipo de célula humana o del tipo de célula de un paj, de un ave o de un mamífero, muy distinta a la célula de una bacteria que es mucho más chica. Y bacterias hay dos tipos, las que se llaman eubacterias y las que se llaman arqueobacterias, pero hasta ahí voy a llegar nomás. ¿Qué les quiero enfatizar? Que de la vida, la biosfera, de los 6 reinos de la vida, 4 son microscópicos. 4 no los vemos, a pesar de que algunos hongos sí los vemos por su cuerpo fructífero, qué sé yo. Uno puede hacer un árbol de la vida, como está aquí con sus respectivos reinos, ¿no es cierto? Los amarillos, todas las ramas de los animales. Después los protistas de una célula, ¿se acuerdan? Con células muy parecidas a los animales, que son todos estos celestes que hay acá. Los hongos con el verde claro, las plantas con el verde oscuro, las eubacterias con este color magenta y las arqueobacterias con este color azul oscuro. Ahora, yo les voy a mostrar otro tipo de árbol de la vida, donde muestra cómo a través de la evolución la vida se ha ido diversificando y se han creado nuevas especies. Esto es lo que se llama el árbol filogenético de la vida. Entonces lo que ustedes están viendo aquí son lo siguiente. Aquí están viendo los 6 reinos. Aquí están las eubacterias, aquí están las arqueobacterias, los animales, las plantas, los hongos y los protistas. ¿Cómo se construye este árbol? Este árbol lo construyen computadores con instrucciones que les damos los científicos, ¿no es cierto? Y lo que quiero señalar aquí es lo siguiente. Las distintas especies están mostradas en las distintas ramas, pero aquí estoy mostrando muy pocas ramas del árbol, porque no se vería el árbol de lo tupido que sería si le mostrara todas las ramas. Estoy siendo muy selectivo. Lo otro que les quiero decir es que cuando uno tiene una bifurcación como esta aquí, el largo del brazo indica los miles de años que hace que estas dos especies se separaron. ¿Ah? Entonces, nosotros tenemos un ancestro común de hace miles de millones de años. Es el último ancestro que tuvieron las bacterias, las arqueobacterias, los animales. Toda la vida tuvo un solo ancestro. Entonces, cuando a mí me dicen, oye, Rafael, ¿es verdad que el hombre desciende del mono? Mira, desciende de primates, pero más que nada desciende de bacterias. La vida fue durante miles de millones de años en la Tierra, fue solamente microbiana. Entonces, este árbol, que es muy incompleto, le está dando a ustedes una idea de la extraordinaria diversidad de vida microbiana. Miren lo siguiente, por ejemplo. Todos los animales, todos, las aves, los reptiles, los peces, todos los mamíferos, ni siquiera yo estoy mostrando las distintas especies, todos están en esa ramita chica. Todas las plantas de la tierra las estoy poniendo en una sola ramita porque con la resolución que estoy mostrando no me da para que las plantas se dividan en ramas pequeñas. Todos los hongos en una sola rama nomás. En cambio, los protistas son mucho más variados. Hay mucho más diversidad de protistas que lo que hay de animales. ¿Y para qué decir de bacterias entre ellas? ¿Para qué decir de arqueobacterias entre ellas?
Yo podría llenar, ¿no es cierto?, y hablar horas de los árboles de los animales, ir haciendo zoom hasta llegar, por ejemplo, al árbol de los primates, y ya tendría llena la pantalla de todas las ramas de los primates. Bueno, ahora todo eso lo estoy concentrando porque la resolución del árbol, para poder mostrarla completa y mostrarle toda la diversidad de la vida, no puede ser más detallada que lo que yo les estoy mostrando. Entonces, si estoy mostrando muchas ramas de bacterias, es por lo siguiente, porque aquí dice, por ejemplo, gram positivo y aquí dice filamentosa verde, ¿no es cierto? Estas dos bacterias son mucho más distintas entre ellas que lo que nosotros somos de cualquier animal, porque nosotros con todos los animales estamos en la misma rama. En fin, espero dejarlos impresionados en cuanto a la diversidad de vida microbiana, es admirable. Algunos datos sobre las bacterias. No voy a hablar de los protistas, no voy a hablar de los hongos microscópicos, porque la verdad es que para los efectos de la mantención de la casa común son las bacterias las importantes. Para que ustedes sepan, una célula de bacteria es muy pequeña, es aproximadamente un 2 milésimo de volumen, o sea, una célula de animal es 2000 veces más voluminosa que una célula bacteriana. Son muy pequeñitas. Miren este dato. Si uno tomara todas las bacterias del planeta y las pesara, pesaría lo mismo que todas las plantas y todos los animales juntos. ¿Qué les parece? Así es de importante la biomasa bacteriana en el mundo. Yo no sé si ustedes saben, pero cada organismo humano tiene más o menos el mismo número de células bacterianas que células propias. Antes decíamos que hay aproximadamente 10 veces más células de bacteria por cada célula nuestra en nuestro organismo. Pero se han refinado esos estudios, pero de todas maneras no quiero dejarlos de impresionar. O sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, como seres humanos, 1 trillón de células, bueno, 1 trillón de células tienen el genoma humano, pero 1 trillón de células son bacterias. Cada cuerpo nuestro tiene como 2 kilos de bacterias, son millones de genes que están en la piel, que están en el intestino, que están en todos los fluidos, ¿no es cierto? Y que están cumpliendo un rol en la salud. Eso podría ser un tema del futuro, ¿no es cierto? Lo que se llama el microbioma. O sea, la importancia que tiene para el ser humano los millones de bacterias que viven en su organismo, y por eso es que cada vez se tiene más precaución en tomar antibióticos, porque es cierto, con los antibióticos podemos matar las bacterias que producen enfermedades, pero vamos a estar matando todas las bacterias beneficiosas, que son miles de miles, que nos ayudan en nuestro diario vivir. Y eso es otra cosa que quiero decir de pasada, ¿no es cierto? Para los no científicos, hablar de microorganismos, hablar de bacterias en tiempos de pandemia, bueno, el coronavirus es un virus, no es una bacteria, pero nosotros lo asociamos a enfermedad. Y no, pues es cierto, las bacterias producen enfermedades, pero son tan beneficiosas en la mantención del ambiente de la casa común. Así como les daba una idea del peso, de lo que pesan las bacterias, es decir, lo mismo que todas las plantas y animales del planeta, fíjense que hay 1 millón de veces más bacterias en la Tierra que estrellas en todo el universo. Estrellas hay 1 seguido de 22 ceros y bacterias hay 1 seguido de 28 ceros. Lo notable de las bacterias, entre tantas otras cosas, ¿no es cierto?, que son capaces de vivir en los ambientes que consideramos extremos. Viven en los volcanes, viven en agua hirviendo, viven en aguas con ácido, viven en aguas con sal, viven en los fondos marinos, que hay una enorme cantidad una presión muy alta, etc. Son muy, muy admirables la plasticidad y la capacidad de adaptación que tienen las bacterias. Y aquí viene lo que más nos preocupa a nosotros. Las bacterias notable para degradar compuestos contaminantes. Los humanos y las plantas y los animales no tienen la capacidad que tienen las bacterias para degradar compuestos contaminantes. Y por otra parte, y aquí viene una palabra un poco difícil que se la voy a explicar, las bacterias son las responsables de los ciclos biogeoquímicos. No se me asusten, ya les digo lo que es eso. Quiero ilustrarles la capacidad bacteriana de degradar contaminantes. Les hablaba del barco que está cerca de la isla Mauricio vertiendo petróleo en el océano. Bueno, aquí tienen ustedes un esquema
¿Cómo se combaten hoy día los derrames de petróleo? Es cierto que se ponen algunas barreras físicas en la superficie para que no se siga expandiendo, pero el petróleo sigue ahí. Lo que se hace es agregar bacterias al mar donde está el petróleo, porque hay bacterias que tienen la capacidad de degradar el petróleo. Entonces, con el oxígeno del aire, las bacterias rodean la gota de petróleo y la transforman, la degradan a CO2 y agua. El agua se queda en el agua y el CO2 se va a la atmósfera. Un poco lo que muestra esta caricatura de acá, ¿no es cierto? La bacteria verde se está comiendo literalmente el petróleo. Y así como degradan petróleo, degradan una serie de contaminantes de la industria química, etc. Fantásticas para eso. Entonces, cumplen un rol muy importante en mantener un ambiente limpio. Eso sí, que si nosotros las saturamos, los suelos y las aguas y la atmósfera con contaminantes, por supuesto que las bacterias, entre comillas, se enferman, ¿no es cierto? Y estamos afectando a toda la comunidad microbiana. Entonces, tenemos que tener cuidado porque ellas son capaces, si nosotros estamos agregando contaminantes, de degradarlos paulatinamente, pero no las podemos saturar. Y aquí está lo de los ciclos biogeoquímicos. Y esta es una palabra muy técnica para indicar lo siguiente, que hay una serie de elementos que son muy importantes para la vida, por cierto, el carbono, el fósforo, el nitrógeno, el agua, que no es un elemento, una molécula, el oxígeno. ¿Qué pasa con estos materiales? Están todo el tiempo reciclándose. Por ejemplo, ustedes saben, el oxígeno está en la atmósfera, pero nuestras moléculas tienen oxígeno. O el nitrógeno se obtiene principalmente de la atmósfera, pero se incorpora a las proteínas, a los ácidos nucleicos, etc. Bueno, ¿y cómo se transforman químicamente? ¿Cómo ocurren todas estas transformaciones? Bueno, gracias a los microorganismos. Y les voy a poner ejemplos, pues. ¿Cómo será? Este es un ejemplo de la historia, ¿no? La capacidad que tienen los microorganismos para influir en la composición del ambiente, que les estoy mostrando aquí un gráfico que les voy a ayudar a ver. Aquí a la izquierda tenemos tenemos aquí la presión de oxígeno, cuánto oxígeno hay, y aquí tenemos la historia de la Tierra, solamente 4.000 millones de años, un poco más, pero cómo, afírmense a los asientos, ¿no es cierto? Por miles de años, en la Tierra no había oxígeno en la atmósfera. Y la vida surgió en la Tierra hace como 4.000 millones de años, por aquí surgió la vida, pero en un ambiente donde no había oxígeno. Toda esa vida en la Tierra, hasta que empieza esta línea roja aquí, o sea, estamos hablando de miles de millones de años, era vida microbiana anaeróbica, en ausencia de oxígeno. Pero ¿qué ocurrió? Entre 3 y 2,5 años, 2.500 a 3.000 millones de años atrás, las bacterias del océano empezaron a hacer fotosíntesis oxigénica, es decir, a obtener oxígeno a partir del agua, o sea, a liberar oxígeno del agua, y entonces el oxígeno empezó a acumularse en la atmósfera. Los científicos saben cómo medir en las distintas etapas geológicas la cantidad de oxígeno. Después, hace como 800 millones de años atrás, hubo otro aumento en el nivel de oxígeno hasta llegar más o menos hace unos 500 millones de años atrás, para la explosión cámbrica, que se llama, a los niveles de 20% de saturación de la atmósfera. Pero se dan cuenta, hoy día sabemos que el oxígeno de la atmósfera proviene de la fotosíntesis de las plantas y de las bacterias. Pero todo este aumento en la atmósfera del oxígeno hasta aquí, hasta esta línea punteada, se debe exclusivamente a las bacterias. Fueron las bacterias las que oxigenaron la atmósfera y permitieron la vida con oxígeno. Y por eso es que estamos aquí, si no, no estaríamos. Otro ejemplo del rol de las bacterias en estos ciclos biogeoquímicos, la fotosíntesis. Todos sabemos lo importante para la Tierra que es la fotosíntesis. Y todos nos preocupamos porque el Amazonas se está quemando el pulmón de la Tierra, decimos. Muy bien, está muy bien preocuparse. Aquí estamos midiendo flujos de oxígeno en 10 elevado a 2. Da lo mismo en cuanto se mida. ¿Para qué nos vamos a meter con números? Pero miren, vamos a hablar en términos relativos. De todo el oxígeno que se produce en la Tierra
por la maravillosa fotosíntesis de plantas, de pastos, de árboles, etcétera, en el Amazonas o en el jardín de la casa, ya, todos esos vegetales que ven nuestros ojos producen 5.000. Da lo mismo 5.000 que. Pero vámonos al océano, donde están las bacterias fotosintéticas que empezaron hace miles de millones de años a hacer fotosíntesis con oxígeno. Miren, de todo el oxígeno que hay en el aire, 5.000 proviene de la Tierra, pero 3.800, vamos a decir más o menos lo mismo, más o menos, proviene del mar, y aquí no hay árboles, ¿no es cierto? O sea, son el plancton, son las cianobacterias que se llama que están produciendo fotosíntesis. Entonces, si nosotros contaminamos el mar, estamos afectando la vida de las bacterias que hacen fotosíntesis en el mar. Así que tan grave como el incendio del Amazonas es verter petróleo en el mar, porque se afecta la fotosíntesis. Este gráfico es un poco más complicado, pero síganme a mí, estoy aquí en el ciclo del nitrógeno, que es tan importante. ¿De dónde viene principalmente el nitrógeno? De la atmósfera, pero este es un nitrógeno que se llama molecular, no reacciona, a no ser que sea en la Tierra fijada por microorganismos. Aquí dice fijación bacteriana. Oigan lo que voy a decir. Solamente los microorganismos pueden transformar el nitrógeno que hay en el aire, que es molecular, en un nitrógeno que se puede incorporar a la materia orgánica, a los tejidos, a los aminoácidos, a las proteínas, a los ácidos nucleicos, el ADN, etc. Ahora, ha pasado con el progreso de la agricultura, ¿no es cierto?, que la cantidad de nitrógeno que fijan los microorganismos no da abasto para los cultivos. Entonces el hombre, a través de procesos químicos, y esto lo descubrió un señor que sacó el premio Nobel, porque aprendió a hacer el nitrógeno que es fertilizante, ¿no es cierto? Ese no es nitrógeno molecular, puede ser urea, puede ser amonio, es digámoslo así, una fijación industrial de nitrógeno, industrial de nitrógeno que también se agrega a los suelos, pero todas las transformaciones que ocurren aquí en los suelos es llevada a cabo por microorganismos, por supuesto, que son los que viven en la Tierra. Y después los propios microorganismos devuelven el nitrógeno a la atmósfera en un proceso que se llama desnitrificación. Y mucho de este nitrógeno se va, por cierto, a los océanos, produciendo lo que se llama la eutroficación. Quiero resaltar entonces lo de los océanos nuevamente. Miren, lo que estoy mostrando aquí, de nuevo da lo mismo el número, pero fíjense el ancho de la flecha. Este es un ambiente terrestre, entonces se fija nitrógeno por bacterias del suelo, la cifra es 8, esa es la cifra que hay que tener presente. Se devuelve por bacterias del suelo 7. El resto se va a los mares como contaminación. Y tenemos un aporte de casi 10 del nitrógeno fertilizante industrial. Hay otras fuentes también. Por cierto, la quema de combustibles produce nitrógeno fijado también. Pero bueno, aquí está lo del ambiente terrestre, pero vámonos al ambiente marino. Hay un montón. En los ambientes marinos, mire, se fija 10 versus 7,9. O sea, hay mucho más transformación de nitrógeno atmosférico en nitrógeno orgánico en el mar que lo que hay en la Tierra. Y hay mucho más devolución de nitrógeno en este ciclo biogeoquímico a la atmósfera desde el mar, miren el ancho de la flecha, que la que hay desde la Tierra. Porque no solamente se está volviendo a la atmósfera el nitrógeno que se fijó en el mismo mar, sino que todo el nitrógeno contaminante que viene de la Tierra. Les estoy enfatizando entonces el rol fundamental. En el caso del nitrógeno, todo lo hacen los microorganismos. En el caso del oxígeno, una parte importante. En tierra lo hacían las plantas. Y el otro es el caso del metano, ya lo dije, las fuentes de metano, acá abajo a la izquierda pueden ver los volcanes, pero toda esta materia orgánica, aparecen restos orgánicos, quesos, manzanas, pero ¿quién es el que hace el metano ahí? Son los microorganismos, ¿eh? Especialmente el rumen de las vacas. ¿Cómo se degrada ese metano? Bueno, los microorganismos, pues, los propios microorganismos degradan el metano, aunque hay también una cierta degradación atmosférica de metano. Entonces, si nosotros contaminamos mucho, dañamos la comunidad de microorganismos que se llaman metanotrofos porque comen metano. Entonces,
Bueno, yo creo que con estos 3 ejemplos, el del oxígeno con la fotosíntesis, el del nitrógeno y el del metano, les estaba mostrando la importancia fundamental de esa naturaleza que no ven nuestros ojos. La comunidad científica internacional está muy preocupada con el daño que están experimentando las diversas poblaciones de microorganismos debido al cambio climático y a la creciente contaminación de ambientes aéreos, terrestres y acuáticos, puesto que dicho daño afecta a toda la biosfera, a toda la vida en el planeta por las razones que he ido dando. Ahora, no es fácil de determinar cómo es que uno daña las poblaciones microbianas. Entonces aquí tenemos, lo hablábamos al comienzo, ¿no es cierto?, la visión antropocéntrica, donde está el hombre ahí con toda una serie de animales, que son los animales o las plantas que ve, pero la verdad es que hay que tener una visión microbiocéntrica también. Y claro, cuando nosotros agregamos contaminantes a cualquier ambiente terrestre, marino, lo que sea, estamos haciendo a los microbios entrar en estrés sobre esto. Imagínense derramar petróleo en el mar. Todos los microbios, que son miles de millones que viven en el mar, se estresan cuando les agregan petróleo. Cuando uno ve un animal o un hombre, es muy fácil distinguir una situación de estrés que una situación de felicidad. Pero no es tan fácil distinguir cuando uno tiene la visión microbiocéntrica, ¿no es cierto?, cuando la población microbiana está feliz y cuando está estresada. Y cuando está estresada no va a ser su rol natural de degradación y de ciclos biogeoquímicos. Por lo tanto, tenemos que tener mucha cautela y disponer de los instrumentos científicos para cautelar de que las poblaciones microbianas estén trabajando en la biosfera, cumpliendo el rol que deben cumplir. Y a propósito de la preocupación de la comunidad científica, les estoy mostrando un póster de una reunión que hubo de la Sociedad Americana de Microbiología y de la Academia Americana de Microbiología. Esto fue en marzo del 2006, donde se reunieron a discutir evidencia científica sobre el daño, en este caso, que el cambio climático estaba provocando en las poblaciones microbianas. Y sacaron una serie de recomendaciones, etc. Eso fue hace 4 años. Y el año pasado, en septiembre, salió un trabajo muy interesante con muchísimos científicos muy ilustres que ha seguido siendo firmado por muchos más microbiólogos. Es una advertencia que hace la comunidad científica a la humanidad respecto al daño que están sufriendo las comunidades de microorganismos por el cambio climático. Esto, por cierto, se puede obtener de la internet y hacen ellos también una serie de recomendaciones. Tanto la reunión anterior como esta declaración que hace un grupo de científicos, se las destaco a ustedes para significarles, ¿no es cierto?, lo en serio que se está tomando la comunidad científica, el daño a la comunidad microbiana. Entonces, cuando hablamos del ambiente, cuando hablamos del calentamiento global, sí, muy importante la cebra, la jirafa, los papagayos, está bien. Pero no solamente afectamos la diversidad de microorganismos, sino que afectamos el ambiente porque los microorganismos no pueden hacer su rol natural de mantener un ambiente limpio. Les quiero también señalar, y con esto estoy terminando, los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas, que son 17, estos son, los pueden ver ustedes en la internet, por ejemplo, ya eliminar la pobreza, eliminar el hambre, tener buena salud, tener buen acceso a la educación, tener ambientes limpios en el mar, tener ambientes limpios en la tierra, cautelar por el cambio climático. Hay 17 objetivos ambientales, ¿no es cierto?, para el desarrollo global de las Naciones Unidas, y los científicos se han dedicado a estudiar cómo es que cada uno de estos 17 objetivos tiene que ver con microbiología. Yo seleccioné un trabajo que es imposible aquí que yo se lo explique en detalle, simplemente les señalo el título, es el rol de los microorganismos en alcanzar los objetivos de desarrollo sustentable de las Naciones Unidas. Entonces, este trabajo, que está publicado en una revista muy importante, señala uno por uno los 17 objetivos de las Naciones Unidas y cuál es el rol de los microorganismos en el cumplimiento de cada uno de esos objetivos. Bueno, y con esto termino, ¿no es cierto?, recordándoles lo bonito de Laudato Si, entre tantas cosas, ¿no es cierto?, hacer una visión a la responsabilidad que tenemos de cautelar por
cuidar el ambiente donde vivimos, que es lo único que tenemos, ¿no es cierto? Por el momento no nos podemos ir a otro planeta. El Papa hace también un llamado, ¿eh? El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Yo estoy totalmente de acuerdo. Tenemos todas las herramientas. Yo encuentro que hemos progresado mucho en cuanto a tener legislaciones, en cuanto a meterle ciencia a todo, no tener ideologismo, ¿no es cierto? No contar cuentos de la contaminación. No. Simplemente aportar información científica para hacer políticas públicas adecuadas, tanto en organismos nacionales como internacionales. Entonces yo lo dejo hasta ahí para dar la oportunidad de que ustedes hagan preguntas. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a usted. Quiero dejar de compartir pantalla. ¿Cómo lo hago? Arriba, donde, ahí justamente. Arriba. Ahí. Ahí lo vuelve a tocar arriba, el negrito. Deja de o me voy. No, Dejar de. Me temo que me voy a ir igual como me pasó en delante. Vamos a ver. Ya, ahí está bien. Quedó. Muy bien. Estás con el micrófono apagado, Isabel. Gracias, Rafael. Les quiero recordar a todos los participantes que pueden mandar sus preguntas al chat de la plataforma y nosotros las vamos a ir aquí viendo y resumiendo, a lo mejor si hay algunas que se las vamos a leer a Rafael. ¿Te parece, Rafael? Ya, gracias, encantado. Ya. Voy a partir por una que dice, ¿serían las bacterias la primera manifestación de vida en la Tierra? Absolutamente, sí. A ver, espérate. Voy a ser más cauteloso. Lo que pasa es que las bacterias son la forma de vida más simple, aunque yo sé que algunos de ustedes me van a preguntar qué pasa con los virus, así que si quieren discutimos eso. Pero para mí son las formas de vida más simples. Ahora, son extraordinariamente complejas, porque si uno le pone microscopio a una bacteria y ve la complejidad morfológica, la complejidad molecular, es increíble. Y eso nos lleva a la pregunta obvia, oye, ¿la vida empezó así tan compleja o no? No tenemos ningún vestigio de vida más simple. Les puedo decir que la forma de vida más simple que los científicos pueden crecer en el laboratorio en este momento tiene 425 genes. 425 genes. Es decir, no hay una bacteria con 3 genes, por ejemplo, ¿eh? Que ya igual sería compleja porque ya tener un gen es una cosa maravillosa. Entonces, la pregunta es muy pertinente. No tenemos herramientas hoy día para especular si hubieron formas de vida más simples, pero tiene que haberlas habido, porque no puede, de repente, a no ser que haya sido un milagro, yo por cierto soy religioso y creo que Dios es el autor de la vida, pero yo creo que no anda ocupado a andarse metiendo en la naturaleza. Él deja a la naturaleza actuar con sus propias leyes. Y yo creo, y puedo estar equivocado, y hay razones para que yo esté equivocado, pero sigo creyendo de que Dios, su proceso de creación de la naturaleza lo hizo dejando que la naturaleza se desarrolle a partir de las propias leyes que Él le dio. Entonces yo pienso que no hubo, como lo dijo el propio Papa Francisco delante mío, no hubo un mago que sacó el sombrero una bacteria, sino que él sembró la vida, entre comillas la sembró. Entonces, dado que sería realmente un milagro que apareciera de repente una bacteria, tienen que haber habido formas más simples, pero de eso no queda vestigio hoy día. ¿De cuántos millones de años estabas hablando, Rafael? Se me fue esa... Se calcula que la vida empezó hace unos 4.000 millones de años en la Tierra. Les recuerdo que la Tierra tiene 4.500 millones de años, pero bueno, ahí empezó a formarse. Esto era una bola de magma. Eso es maravilloso. Se dan cuenta que nuestro planeta era una bola de magma y ahora estamos hablando por computador. Se dan cuenta todo lo que ha pasado en esta historia maravillosa, que de una magma volcánica se enfrió, después empezaron a formarse los océanos, y después por procesos que podemos especular cómo habrá sido, se empezó a formar la vida. Lo notable es que hubo vida muy temprano.
pero muy temprano, porque hay una serie de criterios científicos para poder afirmar que que había vida de todas maneras hace 3.800 millones de años y vida compleja como la conocemos hoy día. Entonces, si habían formas de vida más simples, esas perfectamente pueden tener 4.000 millones de años. Y la última frase que quiero decir aquí es la siguiente. Apenas pudo haber vida en la Tierra, la hubo. Apenas hubieron condiciones ambientales para que se soportara la vida ya estaba. Eso es una cosa muy intrigante, pero así es. Entonces, da la impresión, nos estamos cambiando tema acá, pero da la impresión que dada la prontitud con que apareció la vida en la Tierra, es muy probable que en todos esos exoplanetas que hay, que han descubierto los astrofísicos, ¿no es cierto?, puede haber vida. Y cuando yo digo puede haber vida, yo personalmente creo microbiana, siempre microbiana, que es la mayoría de la vida en la Tierra. Casi toda la vida, ¿se acuerdan el árbol? Casi toda la vida de la Tierra es microbiana. Hay algunas cositas que se escaparon en la evolución por ahí, unas plantitas y unos animales, pero el resto son puras bacterias. Yo soy bacteriocéntrico. Vamos a hacer todo después de esta reunión. Sí. Aquí hay otra pregunta, Rafael. Dice, aparte de cuidar el planeta, ¿hay forma de preservar o multiplicar artificialmente las bacterias? Estamos aprendiendo a hacerlo. Ponte tú, uno piensa que podría agregar ciertos nutrientes en el mar, hierro, por ejemplo, y otros nutrientes para que las bacterias que hacen fotosíntesis en el mar, que es tan importante, les recuerdo que las bacterias del mar producen 3.800 oxígeno y todas las plantas en la Tierra 5.000 oxígeno, o sea, es más o menos del mismo orden. Entonces, ¿qué pasa cuando los océanos se calientan? ¿Qué pasa cuando los océanos se acidifican con el CO2? ¿Qué pasa cuando los océanos se cubren con petróleo? Bueno, se afecta a la comunidad microbiana que hace fotosíntesis, o que fija el nitrógeno, o que recicla el metano, etc. Entonces los científicos ya han hecho muchos experimentos de, así como se siembra la tierra, o se agrega abono en la tierra, agregar abono en el mar, y esos experimentos no han resultado muy bien. La naturaleza sabe muy bien cómo equilibrarse a sí misma, pero no han resultado mucho las intervenciones. Lo que sí resulta muy bien son intervenciones acotadas en la tierra. Por ejemplo, típicamente una industria de productos químicos trata sus efluentes líquidos con bacterias. Y eso se hace en los recintos de la empresa con bacterias como, por ejemplo, las que comen petróleo. Y se habrán fijado, si es que leyeron la prensa de días atrás, que todo ese terreno que tiene en las salinas empresas Copec ya está autorizado por los estudios ambientales para que sean limpiados de restos de petróleo. Y por supuesto que se va a hacer con bacterias. Entonces, en terrenos acotados tú puedes manejar las bacterias. Pero así en ambientes naturales estamos lejos todavía de poder hacerlo, pero debiéramos poder hacerlo en el futuro. Gracias, Rafael. Aquí hay otra pregunta que dice, ¿las bacterias son variadas en el campo de la extracción minera? ¿No se degradan al estar expuestas a ello? No, hay algunas bacterias, porque cada bacteria se adapta a su ambiente. Entonces, si uno quiere, por cierto que hay bacterias que, la palabra técnica es biolixivian cobre, es decir, producen cobre a través de sus ciclos metabólicos. ¿Dónde están esas bacterias que tienen la capacidad de producir cobre soluble? Están en las minas de cobre y ahí hay que buscarlas. Si yo quiero, por ejemplo, aislar bacterias que degraden petróleo, no lo voy a encontrar en la cocina de mi casa. Tengo que ir a lugares en la tierra que estén contaminados con petróleo. Y así. Entonces, las bacterias se adaptan a los ambientes. Es una cosa que yo no hablé mucho en mi presentación, pero no es para nada contradictorio. Es decir, yo puedo empezar a contaminar un poco el ambiente, pero si lo hago de a poco, las bacterias van a saber adaptarse al nuevo ambiente y van a equilibrar el ambiente a como estaba antes. En el caso de las bacterias que funcionan en ambientes de la minería, esas bacterias están adaptadas a esas condiciones, por lo tanto, tienen los ciclos metabólicos más extraños, son capaces de digerir metales, por ejemplo, de acidificar los medios, etc.
tiene una bioquímica muy, muy compleja y muy interesante, y se están usando, por cierto, en los procesos de la minería, procesos bacterianos de biolixiviación. En algún momento yo manejé las cifras. ¿Qué porcentaje del cobre chileno es producido por bacterias? Ahora, es un porcentaje bastante respetable, ¿eh? Pero claro, esas bacterias se han sabido adaptar a ese ambiente. Gracias, Rafael. Otra pregunta dice, perdón, aquí, ¿de qué forma afecta la contaminación ambiental a las bacterias? ¿Qué es lo nocivo para ellas? Bueno, depende cuál es la contaminación. La voy a terminar, Rafael, perdón. Sí, ¿Es sí. porque son termolábiles o hay otro factor? Por supuesto que las bacterias pueden ser termolábiles, a pesar de que si ustedes van a los géiseres del Tatio en el norte y sacan una muestra, está llena de bacterias, porque ya les dije que una de las características de las bacterias es adaptarse a los ambientes más extremos. Yo en el laboratorio trabajé con bacterias que se llaman termoresistentes. A ver, yo estaba pensando no tanto en el efecto de la temperatura, que por supuesto las bacterias se mueren a altas temperaturas, salvo las que han sido adaptadas. Las bacterias se mueren con efecto de radiación. Por ejemplo, si ustedes toman un cultivo bacteriano y lo ponen sobre el suelo en el desierto de Atacama, se mueren todas por la radiación solar. Pero si ustedes hacen un hoyo donde no llega la radiación, está lleno de bacterias el desierto de Atacama. Entonces, efectos físicos de ese tipo, las bacterias los pueden resistir en la medida que se adapten. Pero por otra parte, las bacterias se intoxican también cuando no se les ha dado la oportunidad de adaptarse. Yo puedo ir, ya te lo decía, yo puedo ir a una industria química que vierte a ciertos contaminantes al ambiente, por ejemplo, que se escapan al tratamiento de los efluentes, y yo voy a encontrar en ese ambiente algunas bacterias que lo están degradando. Pero si tomo muchos de esos compuestos químicos y lo agrego a un cultivo bacteriano, se me mueren todas porque no le he dado la oportunidad de adaptarse. Eso lo admirable de las bacterias es que ellas son capaces porque crecen muy rápido, entonces evolucionan muy rápido y se produce la evolución, la selección natural en ellas, de modo que en un ambiente que es muy lleno de contaminantes, ellas aprenden a degradar ese contaminante en su beneficio. Pero si lo hago de repente las intoxico. Perfecto. Aquí hay una pregunta que no es tan técnica y es bien interesante. Dice, ¿cómo se puede hacer para que la gente sepa más sobre la importancia de las bacterias? Por ejemplo, colegios, familias, etcétera. Hasta el momento se escucha poco. Se escucha poco, mira, incluso los libros de biología general que uno compra, las nuevas ediciones del 2015 para adelante, hablan de la biodiversidad y es fantástico como muestran las palmeras y los helechos y los papagayos. Pero, oye, es una minucia esa vida que es tan maravillosa, por cierto, incluyó los humanos, es una minucia de acuerdo a todos los otros criterios de la biología. La mayor diversidad está en el mundo microbiano. De nuevo, hay 6 reinos de la vida y 4 de ellos son microbianos. Bueno, ahí hay una labor educativa que se hace, por cierto, hay que partir en la educación básica y media. Bueno, en la universidad, obviamente, que se da importancia desde tantos puntos de vista. Es fundamental enseñar microbiología. No hemos tocado para nada el factor salud humano, pero imagínense desde eso. Y salud de animales, salud de plantas, todas las pestes que hay debido a pestes bacterianas de plantas, de cultivos, tanto agrícolas como forestales, etcétera. O sea, la importancia de los microorganismos es fundamental. Y hay una labor educativa y que hayan gallos como yo que cuando lo llama Robert y le dice, Robert, yo quiero hablar de microorganismos para ir educando a la gente. ¿Ah? Perfecto. Oye, Rafael, aquí hay una pregunta que tiene que ver con Laudato Si. Dice, el Papa Francisco en Laudato Si nos habla de una conversión ecológica. Nos llama a vivir siendo protectores de la obra de Dios, desde el panorama más amplio a la forma de vida más ínfima. Creo que de alguna manera está haciendo un llamado a eso. Voy a ser bien poco original acá, pero nosotros tenemos un mandato previo a Laudato Si, ¿no? Un mandato desde los inicios, que es cuidar la creación. Entonces, no, o sea, nosotros al contaminar el ambiente, al producir indiscriminadamente gases de efecto invernadero, qué sé yo, no estamos respondiendo a la responsabilidad que se nos asignó in the very beginning, ¿ah? En los inicios.
bueno, me imagino que Francisco se refiere a eso y por cierto, a tener presente todas las formas de vida, toda esta red de la vida de la cual hablaba yo, en la cual intervienen las especies que ven nuestros ojos y la gran mayoría silenciosa que no la ve. Aquí en el chat yo no tengo más preguntas. Yo no sé si alguien quiera hacer alguna pregunta así como a mano alzada. A mí me gustaría que si puedes profundizar en el tema de la participación humana, en el tema de la contaminación, que yo sé que hay posturas, ¿no? Hay posturas. Si pudiera profundizar un poquito esta tesis, ¿no? Sí, Porque, encantado, padre. A ver, no es mi campo, ¿no? Pero sí, por ser un tema de interés tan general, yo lo sigo. No leo papers especializados, pero sí interrogo mucho a los científicos, eso sí. bien, Entonces, ¿sabes lo que pasa? Primero que nada, tengo muy presente que a lo largo de la historia de la Tierra han habido periodos de calentamiento natural y de enfriamiento. Yo no voy a volver atrás, pero en esa curva en ese gráfico donde yo mostraba la paulatina oxigenación de la atmósfera a partir de hace unos 3.000 millones de años atrás, habían 3 episodios de tierra snowball, de tierra bola de nieve. O sea, han habido 3 periodos que la Tierra ha sido una bola de nieve por enfriamiento. Felizmente no es el actual, ¿no? Entonces, todos sabemos que hay ciclos de calentamiento y de enfriamiento. Ahora, las evidencias que uno observa del calentamiento global son irrefutables. Yo pienso que las personas que están ideológicamente cargadas, hay un presidente de un país del norte muy ideologizado en esto, dice, no hay calentamiento global. Está equivocado, por cierto que lo hay. Y la pregunta, padre, es la que señala usted, ¿cuánto de eso se debe a la acción humana? No estoy capacitado yo para hacer una evaluación, tengo alguna intuición, veo también felizmente que organismos internacionales y los gobiernos nacionales de los distintos países están cada vez más estrictos en las normas de emisiones porque el efecto que tienen los gases invernaderos es clarísimo. Y yo les mostré el caso del metano, que es 30 veces más poderoso como gas invernadero que el dióxido de carbono, que es el dióxido de carbono del producto industrial principal, y es el producto de nuestra respiración también, el dióxido de carbono. Bueno, hay una preocupación particular, y los invito a ustedes a meterse al Google para que vean, de cómo reducir las emisiones de metano debido a los rumiantes. Y por eso es que ustedes ven que estos veganos y estos ambientalistas le hacen la cruz a las carnes y no consumen carne de vacuno. ¿Ah? Yo lo respeto, yo lo respeto. O sea, no le puedo dar una respuesta científica a cuánto es la contribución del hombre. Yo presumo que sí la hay, a pesar de que hay científicos. Hay científicos que piensan que no. Y se están tomando todas las medidas. Ahora, ¿cuántos se están cumpliendo? No sé, pero los organismos internacionales tienen metas y para todos los tratados internacionales hay que cumplir, y se hacen tratados de París. O sea, el mundo está preocupado, felizmente. Gracias, muchas gracias. Michelle está levantando la mano. Tienen que activar el micrófono. Sí, activar el micrófono, Michelle. Y ahí la pasada. ¿Ahí sí? Ahí sí te escuchamos. Ah, ya. No, es que yo fui el que hice esa pregunta del tema de la... Hola, Rafael. Mike, ¿Sí? por acá. ¿Qué tal, Mike? Yo fui el que hice la pregunta del tema no tan técnico, que es el tema de la educación sobre esto. Viendo que yo no sabía mucho sobre esto y me interesa y veo que es muy importante, o sea, para todo lo que está pasando hoy en día, creo que es fundamental conocer un poco más sobre esto, porque conociendo como la fuente uno puede llegar a las soluciones finalmente. Entonces Claro, me llama
poquito la sensación que la gente en los colegios, en las universidades, no se esté como propagando y enseñando. Yo no sé si a nivel como gubernamental, tú creo que conoces más, existe como asesoría científica para llegar finalmente a las mallas curriculares o las cosas que se enseñan en los colegios, por ejemplo. Por cierto que hay asesoría científica a través de la Academia de Ciencia y de las sociedades científicas, en el caso de nuestro país, para los currículum de ciencia. Siempre la hay. Ahora, no sé de un enfoque particularmente preocupado del rol de los microorganismos en la mantención de un ambiente sustentable. Por una parte está la preocupación de mantener un ambiente sustentable en todo el globo, ¿no es cierto?, de parte de organismos, políticos, etcétera. Y por otro están ejemplos como los que les mostré, pero los dos muy recientes, o los tres, digamos, porque les mostré esa reunión que hubo de la Sociedad de Microbiología Americana con la Academia de Ciencias Americana hace 4 años recién, para tratar el tema de los microorganismos y el cambio climático. Y después esa declaración que hizo un grupo como de 50 microbiólogos sobre cómo se está afectando las poblaciones de microbios con el cambio climático, eso es una cosa del año pasado recién. O sea que yo creo que puedo generalizar diciendo que incluso la comunidad científica del área de la microbiología está recién poniéndose alerta para cautelar el buen funcionamiento y los equilibrios, ¿no es cierto?, de la población microbiana en general para la sustentación del ambiente. Gracias. Hay una persona que, a ver, Ana María Mañasco levantó su mano. Ana María. Sí, quería preguntarle, no me quedó claro si hay bacterias que degradan el plástico o si pudiesen modificarse las bacterias para hacer las tófagas o que degradan el plástico. Sí. Muy buen punto. Hay bacterias que degradan plástico que ya está parcialmente degradado. O sea, si uno le entrega una bolsa plástica, las bacterias se van a demorar mucho. Pero gracias, por ejemplo, pensemos en el plástico en el mar. Gracias a la acción de fragmentación que experimenta el plástico para transformarse en microplástico y al efecto de la radiación ultravioleta que ya produce, la radiación del sol ya produce algunos cambios químicos, el plástico se hace más asequible a la degradación. Y las bacterias tienen enzimas, se han descrito, que degradan esos plásticos, esos microplásticos, pero la degradación es muy lenta, pero lo hacen. Ahora se ha acuñado una nueva palabra, así como es la platisfera. La platisfera es la población microbiana que vive adherida a los plásticos, tanto en la tierra como en el mar. Y esas bacterias, cuando uno las ve en microscopio, las bacterias que están adheridas al plástico han hecho una pequeña cavidad microscópica en el poco plástico que hay, digamos, en la superficie de la bacteria con el plástico hay una pequeña cavidad que es indicativa que las bacterias están empezando a degradarlo, pero muy lentamente. Ahora, respecto a la posibilidad de modificarlas genéticamente por ingeniería genética, definitivamente sí. Ahí habría que hacer lo que se llama ingeniería metabólica porque los plásticos, degradar un plástico requeriría introducir bastantes genes a una misma bacteria, entonces ya estamos hablando de un trabajo de largo plazo, pero teóricamente la capacidad técnica existe para hacer bacterias que degradan plástico más rápidamente. Gracias, Rafael. Aquí hay una pregunta que dice, ¿qué tan dañinos son los microplásticos que contienen los peces para el consumo humano? Mira, yo no pienso que sean dañinos en la medida que no tengan los microplásticos compuestos tóxicos. Si químicamente esos plásticos son plásticos solamente, no creo que haya problema. Los vamos a eliminar porque no los vamos a digerir. Pero lo que tiene, así como los plásticos adhieren bacterias, adhieren también compuestos orgánicos. Y eso sí que sería complejo si nosotros, por ejemplo, empezamos a consumir pescados que han estado, o peces que han estado en un ambiente donde hay ciertos compuestos orgánicos que son vertidos por un efluente industrial, por ejemplo, bueno, esos compuestos orgánicos van a venir adheridos al plástico y pueden ser
tóxicos en nuestro organismo, de todas maneras. Pero si solamente son microplásticos de estructura plástica, no debieran ser dañinos. A ver, hay una pregunta que la voy a hacer para comunicarle a todos, que desde mediados de la próxima semana va a estar esta conferencia en YouTube, para que todos puedan acceder y compartirla también con otras personas. Sí, va a quedar grabada y yo creo que en la página de la parroquia también va a estar. ¿Hay alguna otra mano levantada por ahí? Yo más que un comentario, más bien una sugerencia que Rafael nos pudiera dar. Como parroquia estamos intentando entrar en esta mayor conciencia de cuidar esta casa común. No es un proceso fácil para nosotros. Más bien pensamos que este es un don dado y que no hay una necesidad mayor por cuidarlo. Quizás hemos aprendido, nacido en esta mentalidad y el Papa nos ha pedido un cambio muy profundo en esta manera de pensar. Es lo que él llamaba la conversión, ¿no? Una verdadera conversión del corazón y de la inteligencia. ¿Algún consejo que nos pudiera dar en esta línea, no? Estamos cumpliendo 25 años como parroquia, somos muy nuevos, ¿no? En relación a la historia de nuestro planeta y de la historia del ser humano en la Tierra, pero también con mayor conciencia de lo que estamos viviendo y pensando también en las generaciones futuras, no solamente nosotros mismos, sino en los hijos, los nietos, los bisnietos, las generaciones que vendrán a futuro. ¿Cómo nosotros también, como católicos, como cristianos, podemos aportar en esta dirección, partiendo desde nuestra propia casa, nuestra propia familia y nuestra propia comunidad parroquial? Por ahí. Bueno, yo creo que lo que está ocurriendo en este momento es bien indicativo de un camino a seguir. Es decir, he visto, por cierto, muchos debates, discusiones, paneles sobre Laudato Si, pero nunca me había tocado que una parroquia organice una charla sobre esto, lo que es indicativo del interés de la comunidad parroquial. Entonces, siendo un tema tan relevante, y que puede atraer, ¿no es cierto?, a la juventud. Los jóvenes son mucho más sensibles a este tipo de temas. Ojalá que un grupo como el que asistió hoy día a esta charla pudiera perseverar en tener una charla sobre este tema, invitando a distintos expertos, y estoy seguro que la gente, digamos, de distintos ámbitos, ya sea de la ciencia o de políticas públicas o meteorólogos, en fin, de ambientalistas, etcétera, estarían felices de ofrecer charlas como esta a un grupo, sobre todo si es un grupo constituido y se hacen preguntas tan interesantes como las que han hecho hoy día, porque realmente lo han sido, e incorporar a jóvenes, de repente hacer una lectura de este grupo, hacer una lectura, no invitar a nadie y comentar esa lectura. O sea, mantener una llama, ¿por qué no? Porque el tema, o sea, la vigencia del tema es permanente, o sea, por mucho tiempo va a ser un tema relevantísimo. Eso es lo que se me ocurre, o sea, mantener, y eso va a depender de la iniciativa de ustedes, del grado de interés que tengan ustedes. Y si lo tienen, bueno, sin recargarse mucho, con una cierta frecuencia, qué sé yo, que puede ser una vez al mes, que haya constituido un grupo, ahí habría que ver qué nombre le ponen, y que sea un referente, que pueda invitar a personas, etcétera, e incorporar a jóvenes. Muchas gracias. Vamos en esa línea, así que claro, nos sirve mucho que nos apoye. De hecho, hay 2 jóvenes que están ahí hoy día escuchándolo y que han tomado un poco el liderazgo de esta causa, ¿no? Qué bien. Yo les puedo ayudar sugiriéndoles algunos nombres que a mí se me ocurran. Rafael, dentro del programa de formación que tenemos en la parroquia, este tema es obvio que hay que presentarlo y difundirlo y activarlo en todos los niveles. Por ejemplo, hay una pastoral de niños. Claro. Desde ese momento ya los niños pueden empezar a tener una cierta sensibilidad con este tema, ¿eh? Después la de los jóvenes, después la de los padres de familia, cómo transmiten a sus hijos también esta inquietud, ¿eh? Yo creo que todos tenemos algún grado de compromiso
para crear una gran cadena, ¿no es cierto?, para cuidar esta casa común que nos ha encomendado el Papa Francisco. Así es. Yo creo, Robert, que una precaución importante es tener acceso a información seria y confiable, porque obviamente este es un tema muy ideologizado y de muchos intereses, porque se usa este tema para atacar ciertas actividades, para atacar ciertas políticas, para mitos, es un poco como lo de los cultivos transgénicos, ¿no es cierto?, de los cuales yo soy muy partidario, pero la gente dice, pero ¿cómo si tienen tales problemas? No, si no los tienen, lo que pasa es que hay muchas ideologías. Entonces, a propósito de la pregunta del padre hace un rato, yo la precaución que tendría es saber distinguir en los estudios que van a hacer ustedes mismos, en las lecturas o comentarios, la literatura seria de la ideologizada, y lo mismo vale para las personas que ustedes conviden a hablarles, que no les vengan a pasar mensajes ideológicos, sino que les vengan a exponer hechos objetivos y simplemente científicos, claro. En la línea